Bendiciones, 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 queridos amigos, queridos hermanos, familiares, cuerpo de Cristo. ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentras en una situación donde el momento decisivo de mostrar que eres un hombre de fe, que crees y confías ciegamente en el Señor se pone a prueba? Es decir, que en un momento determinado tu fe, tus convicciones, tus principios, tus valores, tus creencias se ponen a prueba de tal manera que es en ese momento donde se define si eres un fiel creyente del Señor o no. Bienvenidos a todos mis queridos hermanos, mis queridos amigos, cuerpo de Cristo. En realidad es una bendición, es un privilegio poder traer en esta tarde una palabra que sé que para muchos va a bendecir sus vidas y quizás tal vez algunos incluso nos encontremos identificados en algún momento del mensaje, ¿no? Así que antes de empezar quisiera poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él tomando totalmente el control a través de su Santo Espíritu. Bendito Dios, amado Padre Celestial, queremos primeramente agradecerte por este día que prácticamente ya está culminando, Señor, una semana más de labores, bendito Dios, y donde estamos viendo, Señor, que los días pasan sumamente rápidos, sumamente acelerados, Padre bendito, Señor, donde ya esperar una semana de trabajo en realidad es bastante inesperado, puesto que pasa demasiado, como dije anteriormente, rápido, mi Señor. Pero ante todas las cosas, Señor, te damos la gloria. Las gracias también, Padre bendito, porque eres tú quien permite todas las cosas en nuestra vida. Padre, te pedimos perdón, Padre bendito de la gloria, Señor, porque sé, Señor amado, que en cualquier momento del día, Señor amado, yo pequé, yo cometí alguna falta, Señor. Tal vez tuve, Señor amado, alguna actitud que no te agrada, Padre bendito, Señor, y que solo tú, Señor amado, puedes, Padre amado, librarnos, puedes hacernos, Padre bendito, totalmente, Señor, personas libres, Padre de la gloria, Señor. Amado Rey, quiero poner este tiempo en tus manos, quiero poner a todas las personas, Señor, que se van a conectar o que se conectarán durante el transcurso de la semana, Padre amado, y que juntos, oh bendito Dios de la gloria, podamos, Señor, recibir esta palabra, recibir el mensaje que el día de hoy tú tienes para todos nosotros. Te doy las gracias, mi Señor, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, como les dije, ¿no? Anteriormente, en realidad llega un momento en que uno tiene que definir realmente su creencia, ¿verdad? Su estilo, mejor dicho, su convicción, sus fundamentos y todas aquellas cosas que de alguna manera cuando tenemos la libertad nosotros lo profesamos, ¿verdad? Cierto es que es muy fácil decir que somos cristianos, decir que somos hijos de Dios y que tenemos una fe ferviente, pero es en realidad en el momento de la prueba donde nosotros definimos o determinamos en verdad que en realidad somos hijos de Dios. Así que el día de hoy, hermano, traje una palabra que sé que que va a ser más que todo de mucha, pero mucha bendición, hermano. Así que yo quiero que usted ahí donde está, por favor, se desconecte por un momento, quizás tal vez una media hora, un poquito más, de todo el mundo exterior, de todas aquellas cosas que le pueden traer quizás un poco de distracción, que puedan traer tal vez, no sé, que le desenfoquen de la palabra que en este momento el Señor nos va a permitir compartir, hermano. Así que, bueno, el día de hoy le puse a esta palabra: la hora de la prueba ha llegado. Y le puse incluso entre comillas, calentando el horno de fuego 7 veces más. Bueno, pienso yo que para las personas que conocen Biblia, que han escuchado en algún momento de sus vidas alguna referencia acerca del libro de Daniel, ¿verdad? Es precisamente ahí donde hablan justamente
de este tema del horno de fuego, de unos jóvenes judíos que tuvieron que pasar esa tremenda prueba, ¿verdad? Y no fue sino hasta después de un tiempo determinado donde ellos en realidad tuvieron que probar su fe. Recordemos que ellos iniciaron con Daniel, ¿no es cierto? Y donde tuvieron, si por así decirlo, también quizás la primera prueba de tantas, obviamente, pero esa prueba donde que definía en realidad si el cambio, el traslado que ellos habían sufrido, porque recordemos que ellos estaban viniendo de una deportación. Ellos estaban siendo traídos de Jerusalén y venían como deportados, valga la redundancia, hacia Babilonia. Entonces ahí el rey Nabucodonosor, que fue prácticamente el que estuvo en auge en esos tiempos, el que estuvo liderando en todo el tiempo prácticamente de que existieron, o mejor dicho, que estuvieron incluso los judíos en Babilonia y tal vez un poco más también ellos se extendieron, ¿no? Pero Nabucodonosor, en ese tiempo, el Señor permitió que él tomara a unos jóvenes, tomara a unas personas para ponerlos, si se puede decir así, al servicio del palacio o al servicio de él, ¿no? De hecho, el Señor permitió que él tenga un sueño, donde ese sueño, recordemos que la Babilonia tenía muchas personas capacitadas, gente que estudiaban astrología, gente que estudiaban todas las cosas, quizás los secretos de la vida y cosas así que se habían vuelto de alguna manera profesionales en esas ramas o en esas áreas, ¿no? Por eso es que él estaba rodeado de lo que son sátrapas, conocedores de los tiempos y todas esas personas, ¿no es cierto? Entonces el Señor le da un sueño y lamentablemente de todos esos sabios, de todos los adivinos, que por cierto no era uno, no eran dos adivinos que tenía este hombre, sino más bien este personaje tenía muchísimas personas, que si quizás el uno no le servía, tenía otros o tenía cientos. Por eso en ese momento mandó a reunirse todos los sátrapas, los adivinos, los consejeros, para ver si le daban la interpretación de este sueño. Pero curiosamente no lo pudieron interpretar, ¿no? Entonces ahí fue donde viene, ahí donde entra en el escenario, si podemos decirlo así, Daniel y sus amigos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente me estoy saltando de un pasito, pero anterior a eso recordemos que ya el Nabucodonosor había dado la orden de que los clasifiquen, que los escojan, ¿no es cierto? Por eso habían escogido a estos varones y les habían dado un trato especial. Por cierto, si bien ellos iban a servir delante del rey, pero es curiosa esta parte, y esto es lo que arranca con ellos prácticamente esa profesión de fe. ¿Por qué? Porque cuando los apartaron, los separaron, después de haberlos hecho una serie de interrogaciones, estos hombres dice que escogieron ellos el estilo de comida para no contaminarse, valga la redundancia, con la comida del rey. Mira, qué curioso, ¿no? Imagínate tú que personas que prácticamente van a ser llevadas en condición de esclavos y que tengan esa capacidad de poder decirle tal vez a la persona, en este caso al eunuco, o la persona que estaba encargada de ellos, decirles, ¿sabes qué? Nosotros por favor no podemos comer, por decir así, no comida del mar, no podemos comer, qué sé yo, cerdo, no podemos comer ciertas comidas que obviamente estaban ya consagradas para los ídolos en ese entonces. Y ellos dicen, mejor permítenos, Daniel ahí primero, ¿no? Permítenos, por favor, escoger nuestra comida, danos legumbres por 10 días y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?
primero en este caso el que estaba encargado, él estaba sufriendo porque él decía para sí, o sea, estos hombres fueron escogidos por el rey. Estos hombres fueron separados para, eh, para servirle a Nabucodonosor. Entonces, se supone que yo tengo que darle la mejor comida, si podemos decir, perdón, la comida incluso que era la del rey. Pero ellos dicen, no, solo déjanos comer legumbres. Pienso que ese es un pensamiento personal. Yo pienso que quizás en ese momento le sirvieron, qué sé yo, una charola, le sirvieron ahí una mesa llena de banquetes, qué sé yo, con frutas, con, no sé, con animales, ¿cómo se dice? Considerados inmundos para las personas judías, válgase, vuelvo y repito, el chancho, entre otros. Y todo eso, un banquete ahí, que imagínese usted un olor que emanaba eso, y que él tenga que decirle, por favor, solo legumbres, danos lechuguita, danos por ahí unas espinacas, danos por ahí este tipo de cositas, no nos des esto porque yo sé que el Señor nos va a guardar con esto. Entonces, cosas inentendibles para estas personas, ¿no? O sea, hablando de los babilonios y de la persona encargada en este caso. Pero cuando la mano del Señor está ahí, déjame decirte que es Dios quien hace las cosas ahí. Y efectivamente, accedió, mira, accedió en secreto del rey, obviamente, pero accedió a dejarlos que ellos mismos escojan su comida. Efectivamente, después, dice la Biblia que después de 10 días, esto es una breve reseña, ¿no? Porque no es en sí cómo es el mensaje que traigo para este día. Pero para terminar, después de 10 días, dice que él fue a ver a estos hombres y yo me imagino que quizás se le iba preocupado, tal vez pensó llegar a verlos demacrados, tal vez pensó llegar a verlos, no sé, deshidratados, y qué ha sido tantas cosas, ¿no es cierto? Pero dice que cuando él llegó, lo primero que hizo es que vio que sus rostros estaban relucientes, hermano. Mira, y dice que tenían mejor aspecto que incluso los otros que habían escogido para que se presenten delante del rey. Ahí ya tenemos una prueba, mira, ahí tenemos una prueba de cómo Dios en realidad, hermano, guarda a sus escogidos, a sus elegidos, más aún aquellos que tienen un propósito bastante grande como lo tuvieron ellos. Y bueno, y podemos, para seguir avanzando, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver, hermano, una de las pruebas se puede decir, ¿no? Pero vamos a ver que más adelante ya viene otra prueba, hermano. Ya viene otra prueba y es ahí donde entra en el escenario ya los amigos de Daniel. Recordemos que a ellos les cambiaron los nombres porque la cultura babilónica no permitía que ellos tengan nombres judíos, ¿no es cierto? Entonces ellos mismos escogieron, después obviamente de que ellos hubiesen adivinado, en este caso, el sueño del reino, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Llega ya el tiempo donde tenían que ser probados los amigos de Daniel y curiosamente ellos estaban viviendo un tiempo, hermano, muy, pienso yo, muy confortante. Ellos estaban viviendo un tiempo quizás de mucha comodidad, de mucha abundancia, porque pienso yo que de ahí en adelante estimo que ellos no han de haber estado comiendo solo legumbres. Pienso que quizás ya les preparaban su propio menú, se puede decir menú judío, ¿no es cierto? Entonces ya disfrutaban de sus propios banquetes. Pero entonces, hermano, ahí viene ya el momento donde ellos tenían que ser probada su fe. Oiga, hermano, a veces nosotros, sí o no, que nos encanta en el cuerpo de Cristo, nos encanta proclamar que somos cristianos, ¿verdad? De hecho,
llegó un momento, hermano, donde el ser cristiano estaba en auge. Y no precisamente por la vida que se debía supuestamente llevar como verdadero cristiano. Pero el hecho de simplemente creer en Cristo y quizás en algún momento en una oracioncita simple que hiciste, que aceptaste a Jesucristo y eso fue todo. Entonces de ahí en adelante tú vivías diciendo, mira, yo soy cristiano. De hecho yo me encontré muchas personas también. Muchas personas donde al ver que yo tenía ciertas cosas que como que daban a notar que yo era cristiano, entonces ellos venían y me decían, ¿eres cristiano? Y yo tenía que decirle sí. Ah, perfecto, porque yo también soy cristiano. Chévere, yo sabes que yo voy a los domingos a la iglesia, sí, a veces también voy acá, me invitan y así, ¿no? Y yo digo, qué bonito. Pero en la hora de la prueba, hermano, en la hora de la prueba es ahí donde verdaderamente mostramos quiénes en realidad somos, hermano. Esto me recuerda en cierta ocasión, hermano. Voy a contar un pedacito de testimonio de lo que a mí me pasó en algún momento. Resulta que yo conocí una persona, hoy por hoy está muerta, ¿no? Pero yo conocí una persona, hermano, que era sumamente peligrosa. Era prácticamente un delincuente, si se puede decir, como está popularmente hoy en día, ¿no? De alto perfil. Yo conocí un delincuente muy, pero muy peligroso, hermano. Y de hecho, hermano, llegué a ser mi amigo de él. Incluso recuerdo yo tenía un pequeño puesto, un pequeño negocio donde yo vendía hot dogs. Y ahí lo conocí a este hombre. Ahí lo conocí. Bueno, la historia esta es bien chistosa porque resulta que mi negocio estaba yéndome viento en popa. Pero de un momento a otro cambió el escenario, cambió el aspecto, o sea, cambió prácticamente, dio vuelta totalmente. ¿Por qué? Porque los clientes, las personas, en este caso los drogadictos, los alcohólicos, empezaron a visitarme en el negocio y las personas, los clientes que venían a comprarme empezaron a tener miedo. Y curiosamente empezaron a retirarse poquito a poco, hasta que por último se fueron y prácticamente ya no tenía quien venderle, pues, y estaba más bien predicándole la palabra a los alcohólicos, a los drogadictos y a los mendigos y eso. Y dentro de ello, ¿cómo se llama? Me topé con este hombre. Y bueno, le hablaba de la palabra del Señor. Él era una persona drogadicta, sumamente, vuelvo y repito, era un delincuente fuerte, que incluso cuando estaba drogado, él tenía unos arranques bastante peligrosos, ya se pueden imaginar. Y bueno, pero siempre conmigo, le doy gracias a Dios que siempre conmigo tuvo ese respeto realmente, ¿no? Él decía, háblame un poco de la palabra. Ah, sí, y ojo que él sabía la palabra también. Ahí podemos ver que hay personas que quizás conocieron a Cristo y en algún momento se separan, pero siguen todavía con la palabra. Y eso, hermano, también en algún momento ellos empiezan a promulgarla, a proclamar, ¿sí? Aunque no concuerde con el estilo de vida que llevan, pero ellos proclaman la palabra. Y esto, hermano, es perjudicial, es dañino para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esto prácticamente, hermano, da una pésima percepción de lo que verdaderamente es ser un seguidor de Jesucristo, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, para darle finalidad a esto, entonces recuerdo una vez, ya me llevaba con él y todo, y lo aconsejaba, incluso le decía, ya olvida esa vida, hermano, mira, no te ha traído nada bueno, y todo eso le decía, ¿no? Y un día me coge él, drogadísimo, totalmente perdido realmente. Yo no lo había visto. Yo andaba, creo que buscando algo para comprar, para comer. Cuando él, recuerdo que viene por detrás y me coge y me coge y me encuella, ¿no? O sea, me pone el brazo aquí y con una cuchilla estaba ahí y me dice, ven acá, y me arrancona de una. Yo digo, ¿qué pasó? Y yo no reaccionaba. Cuando en eso me dice, préndeme este cigarrillo, me dice, y tenía la navaja ahí, ¿no? Préndeme este cigarrillo. Yo le digo, oye, yo no voy a hacer eso, no puedo hacer eso, le digo. O sea, sí tenía miedo, no voy a decir que no tenía miedo. Sí tenía miedo,
Pues le digo, yo no puedo hacer eso, loco, le digo. ¿Por qué no puedes hacer? Hermano, yo soy pastor, yo te tengo que aconsejar más bien, yo te digo que eso te va a destruir. ¿Cómo vas a creer que yo te voy a prender el cigarrillo? Y él me seguía apretando más y me ahorcaba más, me decía, si no me prendes este rato te mato. Hasta cuando, yo no sé, pero yo creo que ya no fui yo en ese momento, la verdad, ya no fui yo. Pero lo último que recuerdo es que me dijo, le dije, no te voy a romper, puedes matarme, le digo. Puedes matarme, pero yo no te voy a prender, porque te estaría haciendo mucho daño. Y de ahí él me cogió y me apretó más. Cuando en eso él me suelta y me dice, ahora sé qué clase de cristiano eres. Resulta que me ha estado probando, pero tremendo susto que me di. Pero bueno, entonces en eso, son en esos momentos de prueba, hermano, donde verdaderamente nosotros demostramos realmente quiénes somos, hermano. O sea, nosotros podemos hablar muchísimo, podemos decir que somos unos tremendos cristianos, hermano. Pero es en el momento de la prueba, en el horno realmente, donde nosotros demostramos quiénes verdaderamente somos, hermano. Así que esto pasó con estos jóvenes, hermano. Y quiero ir un ratito para allá, ¿no? Dice, miren el capítulo 3, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de todas las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas y bueno, para acortarle un poco, todas esas personas que antes mencioné, dice, ¿no? Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos y naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y mire lo que dice. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual dice, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamborín, del arpa, el salterio, del zampoña y de todo instrumento de... Estoy viendo rápido porque ya dije eso, ¿no? Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Mira, pero esta es la parte que a mí me llama la atención. Bueno, antes de nada, podemos ver aquí un hombre sumamente soberbio, ¿no? Ya... Una persona, hermano, que levanta una estatua, y de hecho él mismo dice, ¿no? Un dios, o sea, ya podemos ver como más o menos el faraón en Egipto, ¿no? Que se creía también un dios, pues ya estaba similar en Nabucodonosor también, porque por algo había levantado la estatua para poder que la gente la adore, ¿no? Y recordemos que la estatua de alguna manera representaba a él. Entonces, aquí veo ya un hombre sumamente arrogante, sumamente soberbio. Y ahí de hecho, más adelante ya sabemos lo que pasó. Pero, sigamos y mira lo que pasa, ¿no? Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y actuaron maliciosamente, acusaron maliciosamente a los judíos. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, habías dado un decreto que al sonar la zampoña, el tamboril, la flauta, el salterio y todos ellos, y todo el mundo tenía que arrodillarse, inclinarse, venerarte, pero ellos no lo han hecho. Ahora, ojo, toma en cuenta esto que te voy a decir. Estamos hablando que no era cualquier persona. No era cualquier persona. Estamos hablando que eran nada más y nada menos que los amigos de Daniel, que curiosamente todos ellos tenían cargos sumamente importantes en el reino. Imagínate, eran administradores en el reino.
sea, no eran simplemente gente de, tal vez quizás del pueblo, no, de la comunidad, no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el rey los conocía a todos ellos. Hablaba con todos ellos. Les pedía consejo a todos ellos. ¿Te das cuenta? O sea, quiere decir que el rey tal vez tenía incluso hasta una afinidad, porque recordemos que él tuvo una bonita relación también con Daniel, ¿no? Entonces no es descabellado que también con ellos debían haber tenido una bonita relación. Ahora, si este hombre, que ya de por sí ya vio la mano anteriormente del Señor, hubiese estado en sus cabales, hubiese dicho, a ver, no, pues estos hombres son hombres de Dios. Estos son hombres de Dios. Y si no se inclinaron es porque algo mal está aquí. Algo está pasando, quizás yo estoy cometiendo algún error. Eso es lo que alguien en sus cabales hubiese dicho. Pero ya lo vemos al rey Nabucodonosor totalmente soberbio, perdido ya en su soberbia, ¿no? Y por eso es que quizás incluso porque el pueblo estaba viendo sus gestos, sus acciones, sus actitudes, él tenía que mostrar a un rey totalmente determinante. Si se había dictaminado que todos serían despedazados, echados al horno de fuego, pues tenía que establecerse y tenía que cumplirse. ¿Ya? Y probablemente tal vez hubiese habido quizás un cargo de conciencia en él. Pero él no se iba a echar para atrás. ¿Por qué? Porque estaba de por medio su reputación. ¿Me estás entendiendo? Estaba de por medio esa es la palabra, ¿no? ¿Sí? Su imagen, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Él les da incluso, mira, les da otro chance. Si hubiese sido cualquier persona, ese rato los cogía, los mandaba a esposar o amarrar y echarlos al horno. Pero les dice, les voy a dar otra oportunidad. Así que otra vez van a tocar. Los músicos van a tocar y ustedes van a tener la oportunidad de reivindicarse, de rectificar lo que han hecho. Curiosamente pasa esto, pero no sucede esto. No sucede. Ahora, claro, aquí yo puedo decir claramente que también veo la mano de Dios. Veo la mano del Señor. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, quizás ya también ha de haber habido ya un indicio de personas que estaban tal vez ya bastante cómodas, ¿no? Es que, hermano, tienes que entender algo. Que cuando nosotros estamos en un medio bastante cómodos, a mí me extraña una cosa, hermano, y no quiero por criticar ni mucho menos, que Dios me guarde de eso, pero me extraña una cosa. Me extraña que pastores que han sido humildes en alguna ocasión, gente quizás que nació en una cuna pobre, hermano, y que obviamente el Señor les dio la oportunidad de que engrandezcan, curiosamente van a países donde ya tienen otro nivel, otro estatus, ¿no? O sea, como buscando ya una comodidad, ¿no es cierto? Ahí tenemos cantantes que salieron de sus países y vinieron prácticamente a vivir como reyes. Ve tú a saber, para mí en lo personal eso no está bien, pero allá, hermano. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Efectivamente, este hombre guardó su imagen y los mandó a amarrar, los echó al horno de fuego. Pero antes de que los echen a eso, mira lo que les dice, ¿no? Mira, después que Nabucodonosor se llenó de ira, se llenó de coraje. O sea, el hombre se había olvidado de que estos hombres habían sido realmente escogidos por obra y gracia del Señor. Entonces imagínate, mira cómo este hombre dice que se enfurece de tal manera, y esto les dice: Sadrac, Mesach, Abednego Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿De cuál asunto estaba hablando? Del por qué no se inclinaron. O sea, Nabucodonosor lo tenía bien claro, hermano. Nabucodonosor tenía bien claro por qué no podían inclinarse ellos. De hecho, recordemos que Nabucodonosor le preservó la vida a Jeremías justamente porque era un profeta de Dios.
porque Jeremías había profetizado lo que iba a pasar en ese momento con Nabucodonosor. Y él sabía que todos ellos también estaban o eran también del mismo círculo. ¿Me entiendes? Entonces Nabucodonosor sí conocía al Señor y conocía cuáles eran su gente, hermano. ¿Sí? Pero mira lo que es, ¿no? Mira cuando ya una persona está prácticamente cegada por la soberbia, hermano. Entonces le dice, Sadrach, Mesach y Abednego, les dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey, tú lo tienes bien claro. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esto te lo dejo bien claro. Oiga, qué fuerte, hermano, porque, o sea, debe ser el Señor, debe ser la fuerza del Señor a través de su Santo Espíritu en la vida de uno, que te haga tener ese coraje, que te haga tener ese valor, hermano, de poder al rey. Un rey, hermano, que en ese tiempo era respetado por las naciones. Hermano, venía teniendo unas campañas increíbles de victoria, hermano. Entonces te puedes imaginar que alguien se pare al frente y tenga esa osadía de decirle, rey, a ver, un momento, no es necesario que yo te diga esto, porque tú ya lo conoces bien. Y peor aún, que prácticamente lo contradiga, hermano. Prácticamente lo contradigan. Porque eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que pasa. Él les dice, de tu mano me librará. De tu mano nos librará. Cuando mira, es tenaz porque aquí Nabucodonosor, déjame ver, hay una parte, y está justo aquícito nomás, donde Nabucodonosor les dice, ¿y quién es ese Dios que puede librarlos de mi mano? ¿Sí? Mira qué osado realmente Nabucodonosor, ¿no? ¿Quién os podrá librar de mi mano? ¡Wow! O sea, fuerte lo de, ¿cómo se llama? Lo de Nabucodonosor en este caso, hermano. Pero tremendo lo que hacen Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no es cierto? Dice, nos librará, dice, ¿no es cierto? Y si no nos libra, ojo, mira lo que dice, ¿no? Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¡Wow! Esto sí es, hermano, para glorificar a Cristo, hermano. Esto es para levantar, hermano, esa fuerza, ese coraje, ese valor, hermano. Porque muchas de las veces, hermano, hay que entender algo. Como siempre lo digo, hermano, y una vez más lo voy a hacer. Hermano, estamos viviendo en un tiempo, créame, hermano, realmente peligroso. Hermano, con todas las cosas que están sucediendo ahora, hermano, ya no nos extrañe que quizás el AC anticristo esté ya deambulando por en medio de nosotros, hermano. No me extrañe, hermano, porque estamos en ese tiempo, hermano. Por eso, hermano, déjame decirte, por eso no le puse de loco el título a este mensaje. Calentando el horno, la hora de prueba, la hora de la prueba ha llegado. Estos tiempos, hermano, por eso ya hay en muchos países donde hay persecución, hermano. Y quizás nosotros no estemos tal vez de esa manera todavía perseguidos, hermano. Pero sí hay. Si tú te das cuenta, el sistema está tratando cada vez más de presionar, de oprimir, hermano. Para provocar que nosotros en algún momento, ¿sí?, bajemos la guardia, hermano. Bajemos la guardia. Entonces sigamos. Entonces mira ese valor, ese coraje, esa osadía que tienen estos hombres. Sepas, oh rey, que si no es así, si al Señor no le place librarnos, no vamos igual. No vamos a adorar a tus dioses.
no vamos a adorar a tus dioses. No estamos diciendo, hermano, que quizás a ellos los iban a golpear, los iban a quizás a latigar, quizás a darles con vara, quizás a darle con un látigo como lo hicieron con Jesucristo. No. Estos hombres iban a ser echados a un horno de fuego, hermano. Estos hombres iban a ser echados a un horno de fuego. Ese horno, hermano, que él incluso del coraje, de las iras, dice que lo mandó a calentar 7 veces más. De hecho, la historia, la escritura narra que hubieron personas que ni siquiera se acercaban al pozo, al horno, y ya eran consumidos por las llamas, hermano. Entonces te puedes imaginar cómo estaba de potente, y sin embargo estos hombres fueron determinantes, hermano. Pero lindo lo que ellos dicen y digno de resaltar, ¿no? O sea, como ellos dijeron, o sea, si no nos libra el Señor, si no nos libra. No sé si por ese momento quizás pasó por la mente de ellos, porque dijimos eso, ya, y si nos lanza el horno de fuego, ¿qué hacemos cocinándonos, rostizándonos ahí? No sé, hermano, no sé, no tengo esa capacidad de pensar que tal vez en ellos, o quizás ellos estaban determinantes, hermano. Como en ese momento yo pienso, hermano, que ya el Señor toma el control totalmente de nuestra vida. Y ya nosotros, ya no somos nosotros los que hablamos, sino es el Señor a través de su Santo Espíritu, hermano. Pero estos hombres, mira lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. O sea, en pocas palabras, hermano, este hombre se llenó de odio. Este hombre se llenó de coraje. Este hombre se llenó, hermano, ¿sí? Este hombre se llenó de esa venganza, hermano. Por eso dice que lo mandó, dice, a calentar, mira, ¿no? Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach, Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías, y no me acuerdo el otro, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Mira, y los echaron al horno. Por eso te digo, hermano, por eso te digo, la hora de la prueba ha llegado, hermano. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Lo estamos viendo, hermano, ahora mismo con esta firma de tratado de paz. Hermano, esto va a tener repercusiones en el mundo entero, una locura, principalmente, hermano, para los que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ah, pero es que este presidente está haciendo cosas buenas por los cristianos. Escucha, hermano. Creo que yo he escuchado a muchas personas que también están avantallando en el Evangelio, que también están propagando la palabra muchísimo, hermano, y que puedo sin temor a equivocarme, que también va a haber eso, hermano. Si bien va a haber persecución, también va a haber, hermano, gente que se va a levantar, porque lamentablemente es así, hermano. En el día de Pentecostés tuvo que provocarse una persecución para que el pueblo salga de su comodidad y salga a esparcir la palabra, hermano. Entonces, hermano, la hora de la prueba ya llegó, ya está aquí. Ya es cuestión simplemente, hermano, de esperar los resultados, hermano. Y sigamos. Entonces, dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, significa que era muévete ahorita, en este momento. Y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones ahí en el horno? ¿Qué pasa? Parece, o estoy mal de la vista, o no sé, pero, o es una alucinación, no sé, pero estoy viendo 4 ahí. En ese horno estoy viendo 4, cayó creo que uno de más. Creo que se fue uno de más de los que los mandé a atar. Pero lo diferente de esto es que hay un hombre que parece un hijo de los dioses santos. Mira lo que dice, ¿no? ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¡Wow! Bueno, y de ahí la historia ya la conocemos. Me imagino yo que Nabucodonosor entró en razón. Dijo: no, pues ¿cómo voy a hacer esto? Si yo ya tenía conocimiento de que estos hombres tienen a un Dios, aunque es invisible, tienen a un Dios que es todopoderoso, que me ha demostrado incluso con señales, milagros, me ha hecho ver visiones, me ha hecho ver los sueños. ¿Cómo voy a hacer esa necedad? Y dice que él promulgó un edicto, hermano. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Ahora, ¿qué quiero decir con esto para ir terminando? El Señor va a estar con nosotros, hermano, en medio de la prueba. Acuérdate lo que te digo. El Señor va a estar ahí con nosotros. Pero nosotros tenemos, hermano, tenemos que buscar a Dios. Una iglesia débil, una iglesia que no busca de Dios, déjame decirte que será lanzada al horno de fuego y se quemará. El cristiano, hermano, que no busca de Cristo, que no lee su palabra. No te estoy diciendo que vayas al internet, que vayas al celular y busques. No, búscate una Biblia física, hermano, y lee la palabra. Lee, estudia la palabra, busca a Dios, hermano. Porque déjame decirte, si llega la hora de la prueba y tú estás débil, también te vas a quemar en ese horno de fuego. O peor aún, te quedarás en el lado. O peor aún, hermano, te rendirás a la estatua de Nabucodonosor. Terminarás inclinándote, hermano. Por eso, qué importante es que nosotros estemos preparados para cuando llegue el momento de la prueba. Y entonces ahí sabremos realmente de qué material fuimos hechos. Que Dios te me bendiga y que tengas un bonito fin de semana. Por cierto, estamos en espera de una terrible tormenta invernal que viene cargado de nieve, de hielo, de agua. O sea, va a estar terrible y las temperaturas sumamente bajas. Así que, por favor, tenga mucho cuidado. Dios me los bendiga y un bonito fin de semana.